amigas y amigos de su TV, Canal 15, desde esta Universidad de Costa Rica, en que en esta noche le decimos sí a la estrategia y para hacerlo tenemos al profesor Esteban Brenes, quien fue hasta hace semanas el decano del campus de Costa Rica del INCAE, quien además es no solo profesor de estrategia, sino que también como parte de las tareas que los profesores de INCAE hacen y también fuera de las horas de INCAE, es un consultor internacional en el tema de estrategia y es naturalmente un profesor de economía, bueno, naturalmente no, pero es un profesor de economía. Bienvenido, don Esteban. Muchísimas gracias, Juan Rafael, por la invitación. Estoy muy contento de estar por acá y tener una bonita conversación contigo y con los televidentes. Tal vez entremos un poquito en este tema de estrategia, porque estrategia podría ser la manera en que yo muevo las piezas de ajedrez y además ajedrez se presta porque aunque yo no sé jugar ajedrez, entiendo que ahí uno va 18 jugadas adelante y no sé qué, pero como un economista o un gerente o un gestor le es importante la estrategia en su formación académica. Claro, bueno, lo más importante yo diría del tema de estrategia es cómo la organización, porque aquí no estamos hablando solamente de empresas, cualquier organización tiene que tener una estrategia clara que le dé una dirección, primero que nada, y que le dé una razón de existir, ¿verdad? Toda organización debe tener una razón de ser y esa misión, esa razón de ser es uno de los elementos tal vez más importantes y otra es dirección. Existen diferentes nombres para la dirección estratégica, pero es muy importante reconocer que toda organización debe tener muy claro a dónde quiere estar a 5, 6, 7 años plazo del día de hoy. Y en ese sentido es lo que de alguna forma genera la presión, digamos, a toda la organización con una clara orientación o dirección de hacia dónde vamos a caminar y hacia dónde vamos a orientarnos. Lógicamente, definida la razón de ser de la organización, que para algunas podría ser asuntos más de orden social y para otras probablemente económicos. Lógicamente muchas de las empresas pues eso buscan, ¿no? Creación de valor, creación de riqueza. Y ¿de dónde quiero estar? Bueno, puede ser tamaño, puede ser participación de mercado, puede ser ubicación geográfica, dónde voy a estar compitiendo, en qué lugares, etcétera. Pero fundamentalmente, aunque eso da dirección, lo importante es cómo voy a hacer para llegar allá. Y ahí es donde está, digamos, la parte fundamental de posicionar la organización de una forma tal que tenga uno muy claro en qué segmentos de mercado voy a competir, con qué línea de productos o servicios voy a competir, qué nivel de integración vertical, horizontal, digamos, qué amplitud de mercado voy a tener. Y luego claramente definir una estrategia concreta de cómo vamos a ejecutar esas cosas y un plan de acción. Eso es básicamente lo que podría resumirse, digamos, pero tiene mucho que ver con posicionamiento, es decir, cómo yo posiciono mi organización dentro de un sector de ONGs, cómo yo posiciono mi organización dentro de un sector industrial, digamos, el sector de los alimentos o el sector de los productos frescos o el sector bancario. Y entonces, un canal de televisión cultural dentro. O un canal de televisión cultural, como es el caso del Canal 15, ¿no? Entonces, realmente ese posicionamiento es muy importante para alcanzar aquellas metas que hablaba al principio. Y en esa experiencia, y porque ustedes, los profesores del INCAE, luego les toca viajar por el continente, porque ustedes además tienen estudiantes de muy diversos países, de las experiencias que percibes de tus antiguos estudiantes, ¿dónde has visto que hay casos más interesantes y exitosos de aplicación de estrategia? Bueno, yo diría que en toda América Latina, el resto del mundo, hay muchas y muy bonitas experiencias de estrategia y de desarrollo de estrategia. Sí te cuento un poco la historia, ya tengo bastantes años de estar en este negocio de la educación, ¿verdad? Y la academia y también la consultoría. Y he hecho mucha investigación en América Latina y de la investigación que se ha hecho, yo diría que en el año 95, más o menos, unos más, unos menos,
Si acaso un 40-45% de las empresas hacían estrategia en aquellos años. Y te estoy hablando de hace 12 años más o menos, en América Latina. Hoy en día, pues con mucha alegría cuento pues que ya anda arriba del 60-70% de las empresas las que hacen estrategia. ¿Y esto qué significa? Significa que conscientemente vamos a sacar el tiempo para hacer el análisis del entorno, de la industria, de la competencia, de la misma empresa en la que yo compito y ver todas las tendencias para entonces decir, ahora sí, vamos a formular esa estrategia, esa dirección y ese plan de acción que hablaba anteriormente. Antes las empresas eran muy pocas, hace muchos años, de 20 años, tal vez no tengo la cifra, pero seguramente era menos de 45. Hace 10, 12 años eran, si acaso, un 40-45% de las empresas y hoy en día ya es un 60-70% de las empresas. Esto lo que hace es, o lo que indica, pues, es que la gente ha visto la necesidad de tener absolutamente claro ese norte y de absolutamente claro el plan de acción. ¿Qué pasaba anteriormente? E incluso, ¿qué pasa hoy con las otras 30 o 35% de las empresas que no hacen estrategia formalmente? Deben de tener estrategia, pero lo complicado del asunto es que la debe tener el dueño de la empresa en su cabeza. La debe tener el gerente general o el CEO de la empresa, el principal de la organización, en su cabeza. Y estrategia implica que uno tiene que implementarla. Y lo que sucede es que cuando está en la cabeza de un individuo y no lo comparte con quienes son sus empleados, sus ejecutivos principales, sus colaboradores, esa estrategia probablemente no es tan exitosamente implementada como en un lugar o una empresa donde realmente se haya hecho el proceso formalmente, que significa compartir, discutir, analizar. Y eso es mucho lo que yo hago, hablabas de consultoría, eso es mucho lo que yo hago en mi trabajo de consultoría, ayudándole a las empresas a que el diagnóstico estratégico sea lo más profundo posible, pero también ayudándole a las empresas para que este proceso sea ampliamente discutido, participativo, porque al final del día, si esa gente no compra esa estrategia, pues no la implementa. Claro, en parte, y es un tema que a ustedes en el INCAE les gusta hablar, que es fútbol, o por lo menos algunos de los profesores, me parece que si la estrategia está en la cabeza del entrenador, pero no se la comunica a los 11 jugadores, es pateando bolas para todos lados, o para si acaso le llegan las bolas, o para que otros se las pateen. Y me parece que en los equipos muy exitosos a nivel mundial, una de las cosas claras es que el entrenador es tan responsable de la estrategia que si fracasan y a veces hasta si triunfan. Correcto. Y también agregando un poco más a eso, Juan Rafael, en realidad hay un gran conocimiento en esas gentes de segundo y tercer nivel. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Yo soy el ejecutivo, yo soy el principal, yo soy el dueño, yo fui el que inventé este negocio, yo fui el que lo crié. Y entonces, con el tiempo, hay un montón de colaboradores que sin necesidad de ser más inteligentes, algunos también lo son, ¿no? Conocen muy bien y de muy cerca al cliente, a la competencia y las grandes tendencias de la industria o el sector en el que están. Y cuando uno comparte con ellos, la sorpresa no, para mí no ha sido sorpresa, lo he aprendido con los años, pero no ha sido sorpresa, reconocer que un 80% de las cosas que finalmente se terminan haciendo en la empresa son precisamente cosas que han surgido de la misma organización. Pero el tema es hacer un buen diagnóstico, y en esto de estrategia funciona muy bien el lado izquierdo y el lado derecho del cerebro, ¿no? Un buen análisis del lado izquierdo del cerebro, con buenos datos y mucha creatividad. ¿Y de dónde viene la creatividad? Yo siempre he dicho que la creatividad no le llega a uno de la noche a la mañana, llega de compartir con otros y discutir con otros esas ideas, ese diagnóstico, y de ahí, entre más gente participe en el proceso, pues más posibilidades hay de que sea más creativo el proceso. Obviamente hay que también pues desarrollar ciertos mecanismos dentro del proceso que le faciliten esa generación de innovación y creatividad. Porque acordate que una buena estrategia es una estrategia que es distinta a las demás. Entre más diferente sea la estrategia de mi empresa o de mi organización a las de las otras empresas y organizaciones, más posibilidades hay de que mi ventaja, aquella ventaja competitiva que estoy creando, se sostenga en el tiempo más. ¿Cómo, habiendo estudiado, si mi memoria no me engaña, economía agrícola, qué te movió a este tema de la estrategia
en tu propio desarrollo profesional. Claro, en realidad la carrera mía efectivamente es en economía aplicada, o economía pues en comercio internacional, sobre todo con un énfasis muy fuerte en comercio internacional agrícola. Y fue a partir de mi entrada en el instituto, en el INCAE. Yo tengo un MBA y ya conocía temas de negocios y de administración, pero fue a raíz de la entrada a INCAE, en el año más o menos 89, que empecé a trabajar con el instituto, que en una oportunidad, que yo diría que fue una oportunidad de esas cosas que lo hacen reconvertirse a uno bastante, ¿no? Me dieron la oportunidad de enseñar un curso de estrategia empresarial en Paraguay. Esto fue hace bastantes años, por ahí del año 91, 92, y desde ese día realmente me enamoré de este tema, de esta área. Te digo que como economista no hay mucha distancia entre lo que es la base de estudio de la estrategia empresarial, ¿verdad? Lo que es por lo menos la parte dura de la estrategia empresarial, toda la base conceptual de estrategia empresarial, como casi toda la administración se basa en la economía. Así que en ese sentido muchos economistas pues nos hemos reconvertido muchas veces y nos hemos metido en temas de gerencia y de administración que realmente han sido un aporte pues muy importante. También luego de eso pues lo que dije, bueno, condiciones voy a poner, y algunas de las condiciones que puse es que me den esos cursos, pues que estoy encantado con ellos, cada vez más cursos de este mismo tema, y luego tomé algunos cursos como una especie de postdoctorado en la Universidad de Michigan, donde tuve la oportunidad pues de aprender de gente muy muy buena como C.K. Prahalat, que es un profesor, un gurú del área de estrategia empresarial, y otros colegas que hice muy buena amistad con ellos, que incluso todavía enseñamos, y durante casi 10 años también fui a enseñar a la Universidad de Michigan sobre estos temas. Así que ha sido un proceso pues de reconversión de un PhD en economía aplicada a un profesor de estrategia ya por más de 18 años casi. Pues con ese tema le vamos a pedir al canal que haga una reconversión de esta conversación que tenemos en un mensaje que tienen para las amigas y amigos. Y nosotros regresamos. Nos iríamos, profesor Brenes, un poco por lo que fue de alguna manera tu vida anterior, que es un poco el tema de economía aplicada y en específico comercio. ¿Por qué es importante el comercio? Bueno, es un tema amplio, pero muy interesante la pregunta, Juan Rafael. En realidad yo creo que el comercio en general es como el trabajo que hacemos tú y yo y todos los televidentes el día a día. Es decir, unos somos buenos para enseñar, otros somos buenos para ser agricultores, otros seremos buenos pues para vender. Y esa, digamos, especialización que cada uno de nosotros tiene y que con eso traemos la comida a la casa, cada uno en su especialidad o en su concentración, pues es igual el tema de comercio. Hay países que tienen ventajas, algunos de tipo, digamos, de lo que Dios les dio, digamos, territorios grandes, abundancia de tierra, abundancia de gente. Otros, lo que tenemos, tal vez no está relacionado directamente con la abundancia de los recursos naturales, pero sí con la abundancia de la educación, como es el caso de Costa Rica, con la abundancia de la creatividad, que creo yo que también en Costa Rica existe muchísimo de eso, y que aunque somos un país pequeño,
tenemos cosas interesantes que ofrecerles a otros y muy diferentes, ¿verdad? Si estás en la latitud tropical, pues puedes ofrecer productos agrícolas tropicales. Si estás al norte o al sur, pues tenés que ofrecer granos probablemente producidos en grandes extensiones, donde una cosechadora de maíz en algunas partes de Argentina pues se van a 60 o 70 kilómetros por hora, porque son grandes extensiones de terreno, cosa que aquí te chocarían con la primera lomita o montaña que hay, ¿no? Entonces, la especialización es parte de la vida humana de todos los días, de nuestra casa. Si tu esposa es abogada y si tú eres economista, si tu esposa es cajera y tú eres agricultor, en fin, no importa el trabajo que hagamos, realmente eso es lo importante, que podemos especializarnos. Entonces los países tienen la ventaja de especializarse y poder entonces comerciar. ¿Comercian qué? Bueno, lo que yo hago bueno, te lo vendo a vos, lo que vos haces bueno, me lo vendes a mí. Y eso crea una multiplicación en el valor económico de ese ejercicio, igual que en la casa o igual que en las ciudades, igual que en los países y entre los países, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Costa Rica tenemos la zona de Cartago, productora de vegetales y una serie de otras cosas con muchísimo suceso. Algunas partes de bagaces también lo son, en esos mismos productos, pero si te vas a la zona de Liberia, pues ahí no te va a salir probablemente en ninguno de esos productos de manera eficiente y de manera altamente productiva, como lo hacen los Cartagos o como lo hacen los de bagaces, o en tubérculos en la zona de Limón, o el banano en la zona ¿cómo se llama?, del Caribe. Entonces yo lo que veo es que esa misma especialización regional que tiene Costa Rica, igual es en el mundo, en el resto del mundo. Entonces el comercio es importante porque podemos especializarnos y transar con otros países de manera tal que yo pueda vender lo que vendo y otro venda pues lo que él hace mejor. Entonces básicamente, digamos, de una forma muy sencilla, pues considero de que eso crea riqueza, lógicamente, como es obvio, ¿no? Has dicho bien en este tema de crear riqueza, y hay una idea que a alguna gente le molesta, y me gustaría que aclararas eso. Alguna gente piensa que producir para la gente que tiene mucho ingreso es una mala idea, porque uno debería producir para la gente, no estoy hablando del acceso a los bienes de unos y otros, que me parece que en lo posible debe ser tan alto como sea, pero alguna gente ve mal lo de producir para gente con alto ingreso. Yo creo que el comercio nos enseña que es al contrario. ¿Tú compartes esa idea? Sí, por supuesto, claro que sí. O sea, realmente, en primer lugar, uno lo puede ver desde diferentes puntos de vista, ¿no? Como empresario, lo ves de una forma; como economista, probablemente lo ves de otra forma, y depende de dónde estés para enfocarlo. Pero digamos, como empresario, dependiendo de tu estrategia que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Pues definís tus segmentos de mercado. Algunas empresas se dedican al segmento alto de la sociedad, otros segmentos se dedican al segmento medio de la sociedad, hablando del punto de vista económico, socioeconómico de la población, y otras empresas se dedican al de menores recursos. Pero si uno lo ve agregado, uno dice, bueno, ¿dónde está la mayor necesidad, digamos, de acceso a productos y bienes, digamos, en países pobres o más pobres, incluso que Costa Rica? Bueno, lógicamente hay un grupo grande de gente en la base de la pirámide de la economía, donde ahí hay un grupo importante de gente. Aquí tenemos un 20% de pobreza, extrema pobreza, pero hay un 30 o 40% de gente que también está, digamos, en un segundo estatus, etc. Entonces, ahí hay un mercado, por decir así, muy importante y muy grande desde el punto de vista de cantidad de gente. Y a esa gente precisamente es la que más se beneficia del comercio, porque precisamente el acceso en un mercado libre a todos esos productos que otros países se especializan en, ¿verdad?, digamos, en diferentes cosas, y si yo tengo acceso a esos productos en mi país libre de impuestos, entonces esa gente que antes tenía que comprar los productos en un mercado o en un ambiente totalmente protegido, tal vez con aranceles muy altos, entonces si el producto valía 100 y el arancel externo era de un 50%, pues el producto vale 150. Lo produzcas afuera o lo produzcas adentro, porque probablemente adentro, al haber un subsidio tan grande de 50% de arancel, los productores locales no son tan eficientes.
Entonces, entre más se abre la economía, más fácil es para que el consumidor, que son el 100% de los costarricenses, tenga acceso a productos probablemente con el tiempo más cómodos de precio, más cómodos de valor, y entonces el efecto que tiene el comercio es un efecto muy positivo en la gente más pobre. Algunos, más bien he escuchado, por ejemplo, hablando ahorita de comercio y de apertura y de Tratado de Libre Comercio, que está ahorita como un tema muy importante, la gente dice pues que el Tratado de Libre Comercio es para los ricos o que el Tratado de Libre Comercio es para los empresarios. Yo diría que es todo lo contrario. El Tratado de Libre Comercio es para el consumidor. Es el consumidor el que más se va a beneficiar, y el consumidor y el 100%, ya lo dijiste, pero todos, lo repito, todos somos consumidores. Todos somos consumidores. Y si vos hablas con, por ejemplo, países como México, vos les preguntas al mexicano común y corriente, decís, mira, ¿y cuál es el gran beneficio que han tenido ustedes del Tratado de Libre Comercio? Pues en realidad uno de los grandes beneficios es alimentos más baratos y ropa más barata. Y eso es exactamente eso que le llega a ese consumidor de menores ingresos. Eso por un lado. Y por otro lado, si vos estás en el negocio de producir, independientemente del sector, vos le vas a querer vender al sector que has decidido estratégicamente venderle. Así que yo totalmente de acuerdo, no estoy de acuerdo con las personas que dicen de que no es conveniente pues producir para las gente más pudientes. En realidad lo que uno hace es producir y ganar recursos y crear valor en el segmento que mejor se acomode a mi estrategia de la empresa, y en ese sentido voy a generar como consecuencia de eso riqueza a los accionistas de la empresa, riqueza porque voy a emplear gente, y riqueza porque a la larga tengo que competir en un mundo más globalizado que hace que me tenga que hacer muy eficiente si me quiero mantener en ese negocio. Y eso yo creo que es beneficio para todos. O sea, hay un tema de estrategia y de comercio que es un poco la idea de ir con el vecino de la par, y Costa Rica lo empezó en 1962, cuando tardíamente firmó el protocolo de Managua del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, pero desde entonces ha llovido bastante y ha arreciado en los años últimos. Tal vez las dos noticias más cercanas fue la ratificación del tratado con el Caribe anglófono, por un lado, y el final de la negociación con el Tratado de Libre Comercio con Panamá. Correcto. Pero ha ocurrido mucho. Ahí hay un tema de estrategia de país, un poco lo que tú querías decir, de hacia dónde uno quiere ir. No, definitivamente Costa Rica en el año 82, 84, por ahí decidió, ¿verdad? Y en esto en INCAE hemos hecho, yo estudiando el doctorado, venía en los veranos a trabajar en INCAE, y los trabajos que yo hacía era de flores, de los productos no tradicionales, del apoyo a las exportaciones, de todos los grandes temas de los años 80, a finales, después del año 84-85, que eran precisamente cómo hacer para que un país pequeño como el nuestro se incorporara con un mercado gigante, y el mercado gigante es el resto del mundo. Aquí ya no estamos hablando, a nosotros nos falta también venderle a la luna, pero todavía no vive nadie allá. Pero así debemos pensar, porque un país pequeño como el nuestro no puede ser más rico si nos aislamos del resto del mundo. Tenemos que incorporarnos, vender nuestros productos en otras partes, y con esos recursos también comprar algunas cosas que nosotros no producimos de forma eficiente en Costa Rica. No producimos automóviles, ni queremos producir automóviles, porque sería una locura, ¿eh? Pero en los años 70, a principios de los 70, aquí se ensamblaban automóviles, ¿verdad? Que era una cosa ridícula, ¿verdad? Entonces, la apertura lo que permite es que haya oportunidades muy, muy grandes para países muy, muy pequeños como el nuestro. Y la apertura comercial empezó en los años 80, y eso ha sido la estrategia de este país desde ese momento hasta el día de hoy, y estoy seguro que si queremos llegar a ser cada día más ricos, o por lo menos tener una mayor condiciones de vida a todos los costarricenses, tenemos que pensar que no podemos aislarnos. Igual que yo no podría pensar ser profesor del INCAE y además producir la cebolla, la papa y el tomate que me como todos los días en las ensaladas en mi propia casa, porque es más o menos el símil, digamos, la misma situación de que dijeron, me voy a aislar como país, todo lo tenemos que producir localmente. No, yo soy bueno dando clases y haciendo consultoría, y entonces con lo que gano ahí, le voy a comprar al que es bueno produciendo cebolla, al que es bueno produciendo tomate, al que es bueno produciendo papa. Y de esa forma es que debemos de verlo como país también.
Claro, y una de las cosas que me parece importante es que los grupos con más recursos en esta economía pueden ir al extranjero y los menos ricos, los pobres, no lo pueden hacer y de alguna manera cerrarnos al comercio. Ellos pueden comprarlos si los bienes vienen, ellos no van a poder ir a buscar los bienes, y ahí me parece que hay una cierta, si me permites decirlo, un cierto egoísmo de los que no quieren que la gente de este país tengan acceso a los... A mí me parece que es egoísta muchísimo más con los pobres o con la gente menos pudiente que con los ricos, porque como tú dices, los ricos tienen esa posibilidad de hacer esas cosas que otros no pueden hacer. Y es igual en tecnología. Nada más pongámonos a pensar en eso. O sea, yo hace 5 años llegaba a El Salvador a un hotel que se llama el hotel, bueno, no voy a decir el nombre para no hacerle propaganda al hotel, pero es un hotel común y corriente de El Salvador, y un día llegué a la habitación y me encontré un teléfono celular. Y ese teléfono celular, dije yo, ¿pero qué es esto? Era la primera vez que encontraba yo en un hotel, estoy hablando hace 5 o 6 años, y resulta que yo podía coger el teléfono celular y los primeros 3 números, era como decir 232, el cuarto número era un número que tenían ya comprado ellos, y los últimos 3 números era el número de la habitación. Entonces yo podía tener mi teléfono celular mientras estaba en El Salvador por 2 o 3 días y la cuenta caía al mismo cuenta del hotel. Cosa que es tecnología, que es algo sencillo, y que algunos todavía no hemos tenido acceso a muchas cosas que están sucediendo hoy en el mundo, porque no nos llegan con la velocidad que le pueden llegar a otros países cuando están más abiertos. Entonces yo sí creo en la apertura de todo tipo, creo que es muy importante tener un buen acuerdo, un buen tratado, y creo que en este sentido pues la Sala Cuarta y su ratificación de que este es un convenio absolutamente constitucional, el tema del TLC que mencionaste hace un rato, pues me parece a mí que eso ratifica, por lo menos en mi mente, de que es algo positivo, que no contraviene, digamos, la constitución política de este país, y que debemos de alguna forma pues entrarle de lleno a estas cosas que nos crean ventaja. Con ese cierre, profesor Brenes, le tenemos que decir a las amigas y amigos que este programa se repite el domingo a las 6 de la tarde, que el próximo miércoles tendremos a las 9 de la noche otro hecho, esperamos igualmente interesante para ustedes, y decirles que se queden con Canal 15, que aquí trabajamos con entusiasmo para hacer la televisión que ustedes se merecen. Muchas gracias y buenas noches.